Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales, que en su segundo año busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas institucionales de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de sus equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general, para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar, e incentivando entre las y los participantes del seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. A partir de la experiencia que tuvimos el año 2021, establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente en el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica. Por temas de organización y buen desarrollo de la jornada, los micrófonos están desactivados, por lo que les invitamos a realizar las preguntas a través del chat compartido, las cuales serán respondidas por nuestras invitadas al finalizar su presentación. A continuación dejo a Isidora Zúñiga, quien nos hablará sobre nuestras redes sociales, la encuesta y el sorteo del libro que tenemos todas las sesiones del seminario. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí. Les dejamos nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, @educacionnosexista. Nos pueden también encontrar en Facebook como Proyecto para la Educación No Sexista y en nuestra página web, donde pueden acceder a los videos pasados y las inscripciones para los siguientes seminarios. También vamos a tener un sorteo durante la semana para que estén atentos a nuestro Instagram, que repetiremos, Educación No Sexista, y también les recordaremos durante el seminario del día de hoy que respondan la encuesta. Eso, ahora le damos el pase a la profesora Ana Galvez. Gracias, Isi, gracias, Cristina. Sí, a diferencia de las otras sesiones de la otra semana, el libro no lo vamos a sortear hoy día en vivo y en directo. El libro lo vamos a sortear durante la semana y lo vamos a estar publicando en nuestras redes de Instagram. ¿Cuál era el libro que vamos a sortear, Isi? Vamos a sortear un libro que salió para el 2018 para las tomas feministas, que se llama, lo tengo aquí mismo, Escrituras feministas en la revuelta, de Olga Grau, Luna Foigati y Silvia Aguilera. Ahí tenemos el libro que vamos a sortear entonces vía Instagram en la semana, entre las personas que respondan la encuesta que les vamos a dejar en el chat. Tenemos unas grandes invitadas el día de hoy, sobre todo porque son de la casa, son egresadas de la UNCE, ¿no? Al igual que muchas de las personas que estamos acá. Y bueno, son las profesoras del Círculo Feminista, ¿no? De profesoras Amanda Labarca. El Círculo es una organización separatista, pero transinclusiva, compuesta por docentes que ejercen mayoritariamente en el aula, en colegios del sistema público, subvencionado y privado, lo que les ayuda a tener una perspectiva diversa en su mirada hacia la educación. Hoy nos van a hablar sobre la pedagogía feminista y para ello tenemos aquí a Nicole Lagos, a Claudia Sánchez y Karina Toledo, que les damos la más cordial bienvenida y las gracias por aceptar participar de este seminario donde intentamos mover un poco, ¿no?, la aguja de la educación en cuanto al sexismo. Así que muy bienvenidas. Tienen alrededor de 30 minutos
30, 40 minutos para exponer y luego dejamos unos minutos para responder las preguntas que vayan dejando nuestras invitadas en el chat. Así que muy bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotras, como egresadas de la UNCE, es un honor poder estar acá hoy día haciendo el análisis que lo hacemos a diario, lo cotidiano entre nosotras, pero compartir con ustedes nuestro análisis y también las estrategias que surgen a partir de esta reflexión. Les pido un favor antes de continuar, que si el administrador puede permitir que Karina Toledo, le había escrito un DM, pueda activar su cámara, porque de acuerdo a lo que me dice la compañera en el chat, está bloqueado por el anfitrión. Mientras tanto, yo voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Está listo? Ya, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrarles acá entonces la presentación que preparamos. Ya. Vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy estoy yo, Nicole Lagos Garrido, profesora de educación diferencial, especialista en discapacidad intelectual, egresada del 2018 de nuestra querida UNCE. Me acompaña también Claudia Sánchez González. Claudita, levántate, habla, preséntate por favor. Y Karina Toledo Delso. Bueno, como les decía, todas egresadas de la UNCE, Claudia también es de diferencial, Karina es de historia. Así que tenemos una mirada bastante diversa. ¿Quiénes somos? Complementando un poco brevemente respecto a cómo se conforma esta organización, aparte de la presentación que había hecho la profesora, somos un grupo de profesoras de aula esencialmente, nos dedicamos a trabajar jornada completa, nuestro activismo se hace en los tiempos libres, que son bien escasos, pero los inventamos, ¿cierto? Esta organización surge a partir de un diálogo muy espontáneo en una sala de profesores después de un 8M, el 2018, que es cuando revienta esta ola feminista, ¿cierto? Que con las denuncias en las universidades, con el Francisca Yo Te Creo. A partir de eso, de ver la necesidad y la urgencia que teníamos de poder pensar la educación en clave feminista, nos convocamos distintas voluntades, algunas nos conocíamos, otras no, para pensar en, lo primero que se dio en el círculo fue un espacio de formación feminista que pudiera contribuir a nuestras prácticas pedagógicas. Con el paso del tiempo, esto ya desbordó lo que nosotros pensábamos y la organización ha ido tomando su camino propio, ¿cierto? Y desde ahí hemos tenido distintas instancias de vinculación con la institucionalidad, con los gobiernos locales y con el gremio sobre todo. Durante el 2020-2021 nos dedicamos bastante, durante la etapa de confinamiento, a los talleres, acompañamiento a comunidades educativas y a la reflexión y círculos de lectura colectivos, que son una herramienta que hemos tratado de trabajar abierta a la comunidad, en donde se inscriben compañeras que generalmente están relacionadas con el mundo de la educación y vamos creando dinámicas de estudio en conjunto. Voy a pasar. La contextualización, mi compañera Karina, ¿está por ahí? Aquí estoy. Bueno, mi compañera ya me presentó, saludo, estoy muy contenta de estar en esta instancia, en lo personal, ya que las profesores que presentaron fueron profesores que me hicieron clase en su momento, así que me ayudan en mi formación, y, ¿por qué no también a mi activismo docente feminista que he iniciado junto con mis compañeras? Bueno, para iniciar, como pensamos un poco esta instancia, es el desarrollo de una contextualización de cómo hoy día nos acercamos un poco a la problemática y a los desafíos en torno a la construcción como hablamos, de una educación feminista desde nuestros territorios escolares. Lo primero que podemos diagnosticar, o hemos diagnosticado con las compañeras del círculo, es que hoy día estamos ante una crisis de la pedagogía, como que la pedagogía está como permanente crisis, pero hoy día es que un poco más notorio en torno a las evidencias que nos entregan. La primera evidencia es que hoy día nuestros estudiantes no quieren estudiar pedagogía, no quieren ser profesores. ¿Y qué más demostrativo de esta crisis es eso? Ya, bueno, no desconocía la estadística, especialmente para la universidad pedagógica, ¿verdad? Que han caído profundamente en las matrículas, y eso
hace ver una crisis también vocacional, hay una crisis de la materialidad también de la docencia, y eso marca también las trayectorias que la formación pedagógica pueda tener y por supuesto que los docentes podamos tener, más todavía en un futuro laboral que por la misma situación se convierte en cada vez más incierto, ya que está sumamente integrado, relacionado según nuestra visión con las condiciones laborales que hoy día afecta a la labor docente, con que, bueno, no es nada nuevo quizás lo que voy a decir, que tiene que ver con una falta de recursos, especialmente en educación pública, bueno, falta de horas de planificación, un exceso de jornada de trabajo, ¿ya? Una poca valoración del sistema educativo hacia la labor docente. Y eso obviamente repercute en el ánimo, repercute en estrés, repercute en deserción. ¿Ya? Está demostrado que después de 5 años, ¿cierto?, mucha cantidad de docentes decide salir del sistema, lo cual incrementa la problemática al interior de la escuela. Venimos de 2 años sumamente complejos, 2 años de pandemia, que profundizaron esta situación y que también nosotras hemos relacionado directamente esta crisis de la pedagogía con la condición que hoy día tiene la labor docente, con la condición de ser un trabajo feminizado, donde más del 80% de quienes integramos esta profesión somos mujeres y somos cuidadoras, ¿ya? Sin duda, la pedagogía nosotros la reconocemos como una labor de cuidado y, bueno, luego de discusiones que esta conclusión no la llegamos de forma azarosa, decidimos reivindicar también la labor de la pedagogía como una labor de cuidado. Y debido a eso, nosotros diagnosticamos que hay una directa relación entre las características de esta labor feminizado y de cuidado con la precarización que hoy día tiene la labor docente. Eso por un lado. También dentro ya de las instituciones escolares, desde nuestras distintas realidades, vemos una completa ausencia hasta ahora de un enfoque género-sensible, entendiendo este enfoque como una comunidad que esté sensibilizada con las diferencias de género que reproduce la institución escolar. Y esto también se ve demostrado en que sí, puede que en algunas instituciones escolares sea un tema, pero es un tema ocasional, es un tema coyuntural, donde, por ejemplo, podemos ver conmemoraciones para el Día de la Mujer, para el 8 de marzo, esto muy bonito, ¿cierto? Ya donde quizás también muchos equipos directivos se acercan a algunas profesoras, porque ahora es como bien visto, ¿cierto? De muchas instituciones escolares conmemorar este día, porque así tienen como el sello de equidad, ¿cierto? También para la institucionalidad, como fueron este año las jornadas de educación no sexista que se realizó, que si bien valoramos el esfuerzo institucional, pero se vuelve a notar es la ausencia de un enfoque transversal, de un enfoque permanente, sino que se toma de una forma aislada, ¿cierto? De una forma puntual, ¿ya? Donde por un par de horas, con suerte, se desarrolla esta discusión con los estudiantes, pero sin una permanencia de una reflexión constante en torno a cómo la escuela colabora a reproducir esas desigualdades de género y mucho menos de generar estrategias para contribuir a una sociedad mucho más equitativa. ¿Ya? Por lo tanto, en general, vemos esta ausencia de enfoque y si bien vemos ciertas elementos o iniciativas, son más bien de forma aislada y que por lo general provienen de voluntades también aisladas. Yo creo que hoy día en todos los establecimientos escolares hay una profe feminista. Ya está la profe feminista o están las profesoras feministas ya que deciden como comprometerse, tomar una iniciativa mucho más comprometida con
con la labor pedagógica y por lo tanto se vuelve un poco a recargar un poco el trabajo, los detalles que requiere preparar, no sé, una actividad, preparar una jornada, ¿ya? No tomándolo como una responsabilidad colectiva, no demostrando una sensibilización y una comprensión de que el tema es relevante para la institución escolar. Vemos, sí, ciertas luces, ¿ya?, o un espacio para la posibilidad en ciertas iniciativas ministeriales, como por ejemplo los planes de sexualidad, afectividad y género, ya que todas las escuelas pueden tener. Vemos también posibilidades en los decretos o normativas, ¿verdad?, que protegen a los estudiantes trans. Vemos también algunas indicaciones también ministeriales. Vemos que se han levantado en algunos colegios, establecimientos, DAEM, Servicio Local de Educación, departamentos de género, y ahí es donde vemos, ¿cierto?, de que a pesar de que no hay condiciones estructurales para la pedagogía feminista, pero sí hay espacios para la posibilidad. Y ahí está donde nuestro trabajo sea un poco enfocado a utilizar esos espacios de la posibilidad en todas partes, donde sea posible. Donde hay una profesora feminista, hay un espacio para la posibilidad. Y, por otro lado, también importante que todo esto se da dentro de una cultura sexista que justamente la escuela hoy día sigue reproduciendo. Nico. No sé desmutearme cuando se me achica eso. Ya. Respecto a este mismo contexto que estaba comentando Karina, nosotras identificábamos que hoy día existe mucha violencia en las comunidades educativas, mucha violencia que parte desde, que se aborda desde los equipos de convivencia escolar, y se aborda como cuestiones de convivencia y no se le da la mirada desde la perspectiva de género, entendiendo cuál es la raíz que ocasiona esta violencia, que muchas veces deviene en manifestaciones de agresiones físicas, ¿cierto?, psicológicas u de otra índole. De acuerdo a NEUT 2007, identificábamos 3 elementos que son reproductores o víctimas de violencia. Una es la que se ejerce desde la escuela, ¿cierto?, desde la normatividad del binario hombre-mujer, y todo aquello que esté dentro de esta normalidad, de lo que se espera, lo que son los estudiantes para esta sociedad de consumo, ¿cierto? Está también la violencia que se da entre pares, que ha sido la que ha levantado las mayores alertas desde marzo hasta ahora, junto con la violencia contra la escuela. Hoy día las escuelas, en vez de ser un espacio de encuentro, de diálogo, han sido el espacio, después de estos 2 años de pandemia, donde tuvimos que posponer nuestras necesidades o el horizonte o la meta del aprendizaje, ¿cierto?, posponer aquello y empezar a responder a necesidades que escapaban a lo que es la función de la escuela, por ejemplo, generar recursos para que nuestros alumnos pudieran tener alimentos durante el confinamiento. Desde ahí se empieza a desdibujar el rol que cumple la escuela. No significa que tengamos que separarnos de esto, ¿cierto? Pero entre las comunidades y entre las familias, sobre todo, se empieza a desdibujar y desvirtuar un poco el rol que tiene que cumplir la escuela respecto del aporte a la comunidad. Y esto lo podemos enmarcar como una cultura escolar propia del modelo neoliberal, en donde hay una alta exigencia por el éxito, por el individualismo, por la inmediatez. Y de acuerdo a Rubio, ahí podríamos identificar distintos elementos que también intentan responder a estas resistencias, pero con una mirada que no responde todavía a cuál es la sociedad que queremos. Estamos reproduciendo al mismo tiempo que hacemos resistencia, entonces desde ahí se generan las tensiones que a nosotras hoy día nos invitan a pensar nuevamente la pedagogía desde una perspectiva feminista y cómo esta la ponemos en práctica en el aula, en nuestro rol de trabajadoras también y como un rol político. Voy a avanzar. Clau, Eh, dale. Sí,
En este contexto, que es lo que hemos logrado identificar a partir, y reiteramos, de nuestro rol como profesoras en aula, esa es nuestra trinchera, desde ahí nos posicionamos, somos trabajadoras, y como bien decía mi compañera, en nuestros tiempos, entre comillas, libres, realizamos nuestra reflexión pedagógica y feminista. Logramos identificar estrategias que denominamos de resistencia. Identificamos ya este contexto como un espacio educativo en donde el sexismo impera. Ese es el terreno en el cual nos desenvolvemos. Por tanto, reconocemos este espacio como un adversario, pero a la vez como una oportunidad pedagógica. Y es la forma en la cual hemos logrado vislumbrar y de alguna forma entregar luces respecto a qué hace una profesora, que es lo que siempre, en el fondo a la pregunta que siempre llegamos cuando tenemos círculos de lectura, cuando nos reunimos con otras colegas, ¿qué hago yo como profesora en una escuela donde tengo un ambiente hostil, donde no tengo un equipo directivo que vaya a abrir las puertas para instalar, por ejemplo, temáticas de género a nivel transversal, donde tengo un espacio donde el sexismo se vive y se reproduce? ¿Qué hemos logrado identificar? Número uno, la necesidad de evidenciar en todas nuestras prácticas, y acá estoy hablando netamente de qué es lo que ocurre en el aula, y obviamente en todo espacio de interacción educativas, llámese biblioteca, recreo, sala de enlaces, y todos aquellos espacios que conocemos que son parte de la institución educativa, hemos identificado que el evidenciar la existencia del sexismo es fundamental, no obviarlo. Por tanto, nuestro rol se puede, en cuanto a evidenciar, se puede distinguir en tres aspectos. Uno, politizar, y esto en el sentido de sacar a flor cuáles son las experiencias personales en donde el sexismo se aloja, ya sea con estudiantes, ya sea con colegas, ya sea en espacio de recreo, de aula, etc. Las experiencias personales individualizadas y no sacadas a la luz guardan y son un crisol de conductas sexistas que al momento de abrirlas, solamente de esa forma podemos compartirlas y de alguna forma pasar al siguiente punto, que es problematizarlas. ¿Qué es lo que ocurre cuando un estudiante vivió una situación de acoso camino a la escuela y te lo comenta a ti como profesora jefe, a ti como profesora de asignatura? No puede ser una experiencia que solo queda ahí, cuando también del mismo curso me lo han dicho 2 o 3. ¿Qué pasa cuando un estudiante, un compañero, le dice cualquier cosa absolutamente inapropiada? ¿Qué pasa cuando estoy en medio de la clase y un estudiante levanta la mano, da una opinión y el resto lo abuchea y le dice cosas que diariamente nos encontramos, como que él es gay, o ella es marimacho, etc.? No podemos obviar ningún tipo de experiencia en donde el sexismo se esté expresando. Y por tanto, en sala detenemos la clase o la incorporamos a la clase y lo evidenciamos. Esta conducta que acabamos de escuchar o de presenciar evidencia una brecha de género que no podemos seguir tolerando. Y el hecho de mencionarlo nosotras como profesoras, por supuesto que impacta en qué mensajes está recibiendo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Esto también va a nivel de lenguaje y a nivel de interacciones. Evidenciar toda experiencia, todo actuar, todo discurso, toda interacción en el que se aloja el sexismo es el primer paso para evitar el ignorar, para evitar el invisibilizar. Luego viene, ¿qué hago yo después de evidenciarlo? ¿Qué hago yo al momento en que digo, ¿sabes qué, estudiante X? Lo que acabas de decir es inapropiado. Tú no le puedes decir esto a tu compañera y compañero, pero no me puedo quedar en el reto y la anotación, que es lo que clásicamente ocurre, sino que esto, al presentarse como una oportunidad pedagógica, yo lo presento y lo problematizo.
No puedo quedarme en lo punitivo, porque eso ha quedado demostrado una y otra vez que no va a funcionar. El reto constante, la anotación y la suspensión son métodos que no logran absolutamente en nada cambiar conductas, ni por supuesto problematizar y hacer una transformación en que los estudiantes entiendan por qué es problemático lo que estoy haciendo, por qué es problemático lo que estoy presenciando. Formas en las que hemos encontrado que es útil problematizar y contextualizar este actuar sexista, aplicando, por ejemplo, e incorporando datos y estadísticas que hemos encontrado que es bastante efectivo a nuestras propias clases. Por ejemplo, porcentajes de estudiantes que logran egresar de la universidad. ¿Qué pasa hombres versus mujeres? ¿Por qué las universidades, o sea, por qué las mujeres logran un menor egreso de las universidades o se demoran más? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa incluso a nivel de cuarto medio? O incluso en sectores altamente vulnerados en octavo básico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es esto algo normal? ¿Por qué es esto algo problematizante? ¿Por qué es algo que puedo yo conversarlo en la clase, abordarlo, incorporarlo a un contenido y puede ser de manera transversal? Y de esta forma estoy utilizando a favor el currículum. Por supuesto que esto implica una planificación adicional, por supuesto que esto implica estar, entre comillas, con lentes adaptados a identificar cualquier tipo de situación que yo no puedo pasar por alto y que identifico como sexista y por tanto yo la tomo y la expongo en la clase. Que hablo de clase, pero esto también puede ocurrir, como dije, en otros espacios. Y luego creemos que es extremadamente importante pasar del evidenciar, problematizar, a la propuesta. ¿Por qué? Porque es en la propuesta en donde se aloja el cambio. Si me quedo en el problematizar, voy a llenarme de problemas y voy a llenar a mis estudiantes de problemas. Sin embargo, en el colegio creemos que lo más importante es encontrar el nicho para la construcción. ¿Y cómo proponemos? Potenciando, uno, la organización, y no estamos solamente refiriéndonos a centros de estudiantes, a colectivas que emerjan dentro del colegio, sino también a potenciar la organización en entender que somos una sociedad colaborativa y que, por ejemplo, en un trabajo en grupo, si encuentro evidencia de actitudes sexistas, puedo orientar la forma de organización en que sea una forma desde una perspectiva que elimine cualquier discriminación de género. Potenciar la organización a nivel de curso. ¿Qué problemas existe en el cuarto A del colegio? ¿Por qué existen dibujos o mensajes, estos típicos escritos en papeles que se envían, que es un clásico que vemos a diario? ¿Por qué existen insultos entre ellos? ¿Qué solución puede articular el cuarto A en consejo de curso, en lenguaje, en matemática, en historia, en educación física, para abordar este problema y para encontrar una solución efectiva en que estudiantes participen en forma colaborativa? Y por supuesto, potenciar la organización para encontrar soluciones potencia definitivamente una reflexión en la que sí encontramos solución y una resistencia activa a aquellas conductas sexistas dentro de la escuela. Por tanto, en resumen, nuestro rol, que es lo que hemos estado reflexionando con mayor profundidad, pasa y se inicia desde una postura política en la que yo no puedo dejar pasar situaciones de discriminación, situaciones de violencia de género dentro de la sala, dentro de la escuela, en el patio, a la salida del colegio. Desde esta postura política, yo genero estrategias que apuntan hacia el cambio y a partir de este cambio creemos que logramos encontrar cimientos para generar una perspectiva feminista de la pedagogía. Otra vez, que no las veo. Se me mueve esto y no las veo todas las veces. Los desafíos que consideramos nosotras para enfrentar este periodo. Primero, y en el espacio que estamos aprovechando, creemos que es fundamental que la formación inicial docente tenga perspectiva de género.
Fundamental. Hoy día poder trabajar con profesores que están en ejercicio es muy difícil respecto a tiempo, a esta misma condición que hablaba Karina, ¿cierto? De la composición del gremio, el 80% somos mujeres, por tanto nuestra carga laboral continúa cuando llegamos a nuestros hogares, ¿cierto? Y el espacio para la autoformación, para la reflexión y para la producción del conocimiento se ve más limitado por esta condición. Por tanto, creemos que la formación inicial docente tiene que ser un elemento fundamental y que hay que tomar y que hay que pelearlo y que durear y pelear y agarrarnos con todas las personas que tengamos que hacerlo y también crear alianzas, porque no somos tan peleadoras, con el propósito de perseguir y conformar esta identidad pedagógica feminista. Porque al tener un gremio con esta identidad, con estos lentes, con este paradigma que ven la pedagogía, la entienden y la practican con una identidad pedagógica feminista, pueden estar respondiendo a muchas más variables de las que atendemos hoy día en la escuela. Muy importante para nosotros la vinculación de la academia, instancias como estas, la vinculación de la academia con la escuela, pero también con los territorios. Avancemos hacia comunidades democráticas de aprendizaje, donde la academia nutre a los territorios respecto a las necesidades, pero la escuela o los territorios devuelven también cuáles son las necesidades. Profesoras productoras de conocimiento en las escuelas, poder tener una estructura de la jornada laboral en la que se valore aquella experiencia de estas profesoras en las que están generando cambios. Para eso es muy importante que la academia tenga la disposición, eso sí, a trabajar con estas profesoras en ejercicio, porque nos pasa mucho que aquí no estamos tirando indirectas hacia nadie. Pasa mucho que de repente la academia se disocia de la escuela y tenemos académicos, ¿cierto?, que están toda una vida ejerciendo en este espacio que no dialoga con el territorio ni con las necesidades reales, ¿cierto? Muy valioso, pero necesitamos que esto vaya teniendo una palanca más pragmática, concreta, ¿cierto?, en nuestra localidad. La ESI, educación sexual integral como horizonte, no como meta. Entendemos que este es un debate inacabado y nos encanta que sea así porque entendemos que estos procesos culturales van a ir transformándose en la medida que nuestra reflexión también se vaya nutriendo y entendemos que esto es un horizonte. Y para eso desde ahí van a ser nuestras experiencias como profesionales y también como sujetas que no recibieron educación sexual integral muy importantes para poder implementarla. Junto a estos desafíos también creemos que es importante reconocer que existen y que son muy concretas condiciones estructurales del sistema educativo que actualmente son barreras, ¿ya? Y estas barreras son las que debemos sortear desde primero su identificación. El sistema educativo actual se presenta como un gran obstaculizador para desarrollar una pedagogía feminista, una pedagogía del cuidado. Y esto lo hablamos desde la cotidianidad, como por ejemplo la cantidad desbordante de estudiantes que tenemos en aula, donde es imposible generar cualquier tipo de pedagogía en un ambiente que respete diferentes estilos de aprendizaje, en que yo pueda conocer a mis estudiantes, en que tenga el tiempo para poder llevar cada experiencia a un proceso pedagógico articulado con la realidad territorial, hasta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con subvenciones, lo que tiene que ver con espacios, incluso cosas tan cotidianas como el espacio de la sala de profesores y profesores, debe ser un potenciador para las comunidades escolares y no un obstaculizador. Sin tener un sistema educativo robusto que permita tener realmente un desarrollo profesional coherente con las necesidades actuales, realmente nos encontramos constantemente con una barrera desde la cual podemos más que nada criticar, proponer, pero que de alguna forma el cambio político debe dar cabida. Ahí es donde como profesoras tenemos que decir algo y hemos hecho bastante. Pero las condiciones estructurales del sistema educativo, por supuesto, que como profesoras debemos denunciarlas de forma concreta y desde nuestra práctica. Es súper importante relevar nuestras propias experiencias porque es finalmente lo que ocurre en un espacio escolar. Como bien decía Nicole, desde la academia mucho se estudia, pero hay veces que no nos vemos reflejadas en números y nos vemos sí reflejadas en experiencias compartidas de condiciones concretas que van en desmedro de aquello que queremos potenciar. Condiciones como que permitan, por ejemplo, la organización docente. La organización docente es extremadamente importante en cuanto a reconocernos como trabajadoras de la educación para poder articularnos
y en definitiva poder hacer aportes a este sistema educativo actual. Si no existe organización docente, quedamos solamente en la problematización, vinculándolo con lo que habíamos visto anteriormente. La propuesta debe nacer desde la organización, desde nuestra identificación como trabajadoras de la educación y desde nuestro posicionamiento único como personas capaces de detectar cuáles son las problemáticas de este sistema. Las condiciones estructurales del sistema educativo también deben, por cierto, permitir la formación continua. La formación continua siempre se ve como un horizonte, sin embargo, no se identifican cuáles son las condiciones que necesita una profesora para acceder a esta. Con 44 horas en aula, con una carga, una proporción que está muy lejos de ser 60-40, hablo de proporción horas lectivas, no lectivas, es imposible llevar a cabo procesos de formación continua en forma exitosa. No podemos tener nuestro propio contexto laboral como un obstaculizador para nuestra mejora en nuestro desempeño laboral. Por tanto, todos estos tres ejes se constituyen como un desafío enorme para nuestro progreso en cuanto a nuestro horizonte de tener una pedagogía feminista. Dale, Cari. Y para ir un poco cerrando, para ir también a las preguntas que han aparecido, tenemos esta cita que dice: centrarse solo en derechos individuales es reduccionista. El feminismo es cambio de paradigma, cambio civilizatorio, fin del sistema patriarcal como forma de organizar la vida, fin de la división público-privada, fin de la división del trabajo. Alude a la posibilidad de cómo queremos vivir. Justamente nosotras, desde un principio, desde que nos juntamos en esa sala de profe, enojadas, indignadas, porque hasta ese entonces no existía una organización. Estaban surgiendo bastantes organizaciones feministas y con las compañeras no veíamos que no existía una organización docente feminista de profesoras, y dijimos: hay que hacerlo, hay que organizarse, hay que movernos, hay que educarnos, hay que reeducarnos, hay que reaprender, hay que leer, hay que buscar información, hay que buscar bibliografía, hay que buscar nuevos referentes, ¿ya? Hay que compartir lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos mueve día a día, y eso ha tenido un nivel de impacto súper importante en nuestra práctica docente. Ninguna de nosotras que eligió el camino del activismo docente feminista es la misma profesora que hace, ¿cuánto llevamos? 18, 19, 20, hace 5 años. Hemos cambiado como profesionales, hemos cambiado también muchísimo como mujeres. Y eso sin duda, a lo mejor en algún momento va a acabar y romper con el sistema. Sin duda creemos que está impactando fuertemente en la trayectoria de vida de nuestras estudiantes, en la trayectoria también profesional de nuestras compañeras y compañeras de trabajo, que ven también los esfuerzos que estamos haciendo, que tienen ganas de participar. Como bien dice la profesora Cristina, marca un cambio cultural, ya marca un cambio de cultura institucional, marca un cambio de cultura como también las docentes nos autopercibimos, ya cómo nos valoramos, cómo nos reconocemos como creadoras de saber intelectual, ya, y cómo nos reconocemos como propositivas también frente al sistema, que pone varas, que pone dificultades, pero lo establecemos de esa forma. La esperanza que nos aparece día a día con los logros que vamos consiguiendo, sin duda los que nos permite tener un trabajo constante y no por lo mismo menos doloroso muchas veces. Yendo quizás de inmediato, ya que un poco cerramos la exposición, yendo un poco a lo que se pregunta, leo para quien... Espera, Karin, pon un poquito que después venían las preguntas. ¿Las preguntas del público, dices tú? ¿Sí? Hoy vamos Sí. a pasar a eso. Sí, después pasábamos a eso. Va a haber Ya. espacio, Cari, tranqui. Sí, va a Hay ir espacio. Sí. Ya.
Juan Pablo era quien tenía el link del video, que ahora vamos a pasar un pequeño video. ¿Estamos bien en el tiempo? Estamos bien Son en 2 el minutos, tiempo. 2 minutos Sí, 20. está bien. Ya, Juanito, perfecto. ¿puede proyectar el video, por favor? Enseguida. Muchas gracias. Antes de que lo proyecte, contarles que este es un pequeño video de motivación para la reflexión, donde se entregan varios datos que desarrolló el Centro de Justicia Educacional, o parte del Centro de Justicia Educacional de la Cato, respecto a violencia de género en las escuelas. ¿Cómo es que nos hemos acostumbrado a vivir o ser testigos de discriminación de género? ¿Es posible que estemos promoviendo diferencias e inequidades de género en la escuela sin darnos cuenta? En la escuela, los procesos de diferenciación e inequidad de género pueden tomar distintas formas. Por ejemplo, se asume que los niños son naturalmente hábiles para algunas cosas, mientras que las niñas para otras, y que estas diferencias son complementarias. Lo que nos lleva a creer en estas diferencias y promoverlas activamente durante todo el ciclo escolar. Y es que podría parecer que estos procesos no tienen consecuencias, o incluso son vistos como positivos, como cuando decimos que las niñas son más responsables, ordenadas y limpias que los niños. Pero si miramos con atención, podemos notar que existen consecuencias concretas, discriminatorias e injustas que son generadas en espacios educacionales. La diferenciación de género ocurre todo el tiempo a nuestro alrededor. Es como un ruido ambiente del que ya ni siquiera somos conscientes. A veces logramos identificar algunos de estos procesos y entendemos lo dañino que es, pero mientras nos enfocamos en él, otros procesos están ocurriendo y produciendo inequidad de diferentes formas que no alcanzamos a identificar. ¿Por qué tenemos que insistir en que los hombres son distintos a las mujeres y para qué necesitamos esa diferencia? La norma de género binaria es la forma en que nos han enseñado a ver el mundo. Tiene agencia e impacta todos los aspectos de nuestra vida, produciendo discriminación y desigualdad. Y por eso debe ser puesta en cuestión. Ya, ya. Ya, voy a volver a compartir pantalla para poder volver a vernos. O sea, presentarle las preguntas de reflexión y de partida agradecerle a la profesora Valentina Ayrrázuriz, que es mi profesora de magíster, que facilitó este material. La primera pregunta. ¿La leo yo? Ya. Yo voy. ¿Cómo es la...? Perdón, Claudia, vas tú. Sí, pero antes de que Sí. leas tú la pregunta, teníamos una pregunta como para el público. ¿Cuántos son acá? Si puedes levantar la mano con las acciones del chat. ¿Cuántos de acá son estudiantes de pedagogía? Son 3, Veo 4, tres. 5, Ya. 6, El 7. resto, Estupendo. ya. Perfecto. Dale Tenemos nomás, Claudia, con la entonces, pregunta. sí, nos interesaba, por supuesto, que hubiesen estudiantes de pedagogía. Nos sentimos convocadas hacia ustedes y nuestra reflexión apunta precisamente a ustedes y también a un poco a hacernos, a quienes no son estudiantes que ya estamos ejerciendo, hacernos reflexionar desde esa posición que alguna vez tuvimos. Y la primera tiene que ver con cómo es la práctica pedagógica que deseas ejercer. Cuando estudiamos pedagogía tenemos bastantes sueños y bastantes ideales educativos. Por tanto, nos interesa conocer a partir de sus propias vivencias cómo es esta práctica soñada que desean ejercer, en el fondo, qué profesoras, profesores desean ser. Si alguien Damos para quisiera... esto 3 minutos. Puede mandar las respuestas al chat, si se puede abrir el micrófono, no sé, ahí la administración del evento, cómo se hace, sería ideal.
Yo tengo acá ¿Ustedes prefieren que abramos micrófono? Por seguridad los mantenemos generalmente cerrados, pero si prefieren que los abramos, los abrimos. preferiríamos que fuera dialogado. Si hay alguien que se llega a desubicar, lo vamos a buscar hasta el fin de los días. Si alguien Juanito. desea opinar, puede levantar la mano y le vamos liberando Claro. el micrófono. Claro, más ordenado. sí, mejor, mucho mejor. Muchas gracias. Ahí hay dos manos Isidora levantadas. Valentina. Denle nomás, chiquilla. Isidora, lo había Isidora, levantado por primero. favor. Ahí la estoy desmuteando yo, pero no sé si le aparece a ella. Ahora sí. Bueno, yo soy estudiante de pedagogía en biología y como estudiante de ciencia, cuando se habla sobre el ámbito feminista en la ciencia, siempre se habla sobre cómo la mujer científica, primero que todo, fue como acallada, en el sentido de que la mujer se debe dedicar a otras cosas, al hogar, en vez de a la ciencia, primero que todo, en la historia. Luego, la mujer que logra traspasar esa barrera es silenciada en el mismo círculo de la ciencia. Entonces, bajo esta como historia que tenemos, siento que hay un trabajo que tenemos que hacer desde los profesores de ciencia, en el sentido de ir mostrando todas las mujeres y disidencias que han estado a lo largo de la historia aportando a la ciencia y que han sido silenciadas o que han sido como borradas de la historia. ¿Ya? No sé, pues casos más conocidos como Rosalind Franklin o Marie Curie, que son íconos, pero que aparte de ellas hay muchas otras atrás. Y hoy en día también, hoy en día en la escuela, ir mostrando que tenemos en Chile actualmente muchas científicas que están aportando, tanto en la NASA como, bueno, en el norte, en todo lo, como el tema de astronomía, en el sur. Tenemos muchas científicas hoy en día que son súper importantes para todo el trabajo como científico que se está haciendo tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, la práctica pedagógica que me gustaría realizar es ir motivando a todas esas mujeres, niñas, que la ciencia es algo que no tiene género y que si bien en la historia hubo, no sé, puros hombres, por así decirlo, hoy en día se puede cambiar ese tema para que, no sé, las matrículas en todo lo que sea como carreras STEM, que sean ligados a la ingeniería, vaya aumentando la cantidad de matrícula de mujeres o de disidencia, y que obviamente en el aula, ¿cierto?, no hayan estas diferencias, en el sentido de que no, el niño si estoy preguntando algo relacionado a la física, que me conteste Juanito porque quizás es mejor en matemática, en vez de dejar que hable, por ejemplo, una niña. Más que nada eso, siento que desde mi área es súper importante el ir inculcando que el feminismo o la educación no sexista sea parte de las clases de ciencia y no como ámbitos separados. Gracias, Vale. Sí, qué maravilloso, y quisiera aportar algo a eso, porque por ejemplo, desde una mirada feminista, la práctica de las ciencias, y lo digo porque pasa hace muy poco en donde estoy trabajando, se quiere proponer una feria científica, sin embargo tienen que traer desde sus casas el proyecto de exposición, y eso no considera que muchas estudiantes en casa se dedican a labores domésticas, por tanto, los estudiantes van a tener muchas más posibilidades de tener tiempo, apoyo desde sus familias para realizar proyectos científicos. Por tanto, debe ser en la escuela en donde se materialice esto. No podemos relegar a la práctica científica a la casa, porque es precisamente ese uno de los espacios en donde se reproduce prácticamente cualquier tipo de violencia de género, que una niña de sexto básico se haga cargo de sus hermanos que van en el mismo colegio en kinder.
Ese tipo de cosas y lo que tú expresas me parece absolutamente importante y concebir la escuela como el espacio en que yo materializo la posibilidad del saber científico. Gracias. Isidora tenía la mano levantada. Quedan 2 preguntas más y además las preguntas de ustedes. Entonces les pedimos por fin que seamos breves o no que Pierre que se callen ni pase la palabra, pero para que podamos responder sus preguntas y también respondan nuestras preguntas, porque también les tenemos una de vuelta. Isidora, te voy a desmutear ahora. Yo no quería hablar, era otra Isidora Cifuentes que tenía la mano levantada, pero Ya. igual voy a dar como Ya. Bacán. lo que busco en la práctica pedagógica. Primero que todo, yo busco como una pedagogía desde la emancipación, y siempre se ha visto la emancipación como desde únicamente la clase, y yo encuentro que es un todo. No, va más allá de como la liberación de clase y la lucha de clase, sino que también tiene que ir con género, porque constantemente se está oprimiendo a mujeres y a disidencias. Entonces, bueno, también en la realidad, ahora que estoy en prácticas, siento que igual es súper como difícil, o yo por lo menos lo he encontrado en esta trayectoria, difícil afrontarlo, sobre todo en espacios más vulnerables, donde las actitudes sexistas están a pan de cada día, y uno como practicante no sabe cómo posicionarse, como qué hago, hasta dónde puedo llegar yo y hasta qué lado tiene que intervenir mi profesor guía. Eso. Muchas gracias, Isidora. Tremenda reflexión a la fuerza. Vamos con la siguiente pregunta. Que no veo acá. ¿Qué herramientas necesitas? Nuestra le va a leer la Cari. Perdón, Cari. ¿Qué herramientas necesitas para la práctica pedagógica? Los y las estudiantes de pedagogía generalmente, o igual también quienes estén en ejercicio, siéntanse libres de poder responder esto. ¿Avanzo? ¿No necesitan herramientas? Como nos referimos con esta pregunta a qué herramientas pedagógicas para esa pedagogía que ustedes proponen, como esa pedagogía de que ustedes hablaban, pedagogía integradora, ¿cierto? Pedagogía, ¿cierto? Que no establezca como los temas de mujer aparte, esa pedagogía como un poco subversiva que hablaba la última compañera, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué herramientas, acaso ustedes necesitan algunas herramientas? O sea, por lo que veo acá, por ejemplo, no sé, literatura feminista. ¿Qué otro Ahí tipo de Pamela levantó la manita. necesita? Dale, Pamela. Ya, sí, estaba viendo que estaba desilenciada. Sí, yo creo que, bueno, yo soy profe de años de docencia, más o menos. Entonces, la sensación que tengo yo es que, por un lado, falta, o bueno, no es que falte, pero falta quizás, porque hay por ahí disperso material didáctico para trabajar la pedagogía feminista desde el punto de vista que uno la vea, porque hay quizás algunas material de la ESI de educación no sexista, entonces como poder tener un material sistematizado que permita, como decían ustedes, trabajar con niños, niñas, con adolescentes a lo largo de toda su etapa escolar, en el fondo la pedagogía que uno quiere implementar. Y evidentemente, si bien, como ustedes también nombraron, hay políticas públicas desde el ministerio, todavía seguimos en deuda porque hay muchas cosas que transformar. Entonces también falta ahí una mirada desde el Ministerio de Educación y políticas públicas también. Pero en el fondo, con respecto a la práctica pedagógica, faltan herramientas en el sentido de la didáctica y una sistematización de esa didáctica. Eso. Súper. ¿Alguien más que quiera compartir su reflexión? Hay una reflexión en el chat. Ya, que yo no las veo porque como tengo la pantalla compartida. Ya. Yo la leo. Valentina dice, en mi caso siento que necesito más herramientas desde la investigación en torno a la didáctica de las ciencias orientada a la educación no sexista.
Esa es una Anita levantó necesidad. la mano. Te voy a desmutear. Ya, ahí sí. Yo considero, no sabía si pensarlo solo desde mí o en general como estudiantes, pero lo que he notado fundamentalmente es herramientas ligadas a lo no sexista, por ejemplo, en la ESI, porque yo ya hice mi práctica profesional en las anteriores y siempre pasaba que los estudiantes te preguntaban directamente cosas en relación a la sexualidad y personas que no sepan, por ejemplo, qué es una persona trans, que eso sí ha pasado, que hay personas que no saben esta identidad de género o no saben lo que es ser una persona no binaria. Y esas preguntas surgen en estudiantes, yo hago clases a enseñanza media, entonces como de séptimo para arriba surgen esas discusiones y para alguien que no tiene esa información, queda ahí. Personalmente soy una persona súper como de la autoformación, voy a talleres, siempre estoy constante como aprendiendo, consiguiéndome material, pero eso no debería quedar solamente a la disposición de una sola, pues yo lo he visto en compañeros que me han preguntado, por ejemplo, cierta información y lo agradezco también que se dé ese diálogo, pero también creo que debería venir, no sé, pues como incluso de la misma institución. De hecho, yo soy parte de la Asamblea Feminista del PEDA y hemos hablado con nuestras compañeras que es necesario que se creen como instancias así, talleres de educación sexual integral, porque no existe y después estos estudiantes son docentes y están en la sala y trabajan con estudiantes, parte de la ciencia sexual, estudiantes que te preguntan literal, así como, profe, ¿qué hago? Es que me pasó esto en la relación sexual. O sea, ellos son muy directos, te dicen las cosas. Entonces, ¿qué hacemos como en eso? Como, no sé, también otras cosas que pasan que los mismos colegas que llevan años ejerciendo tampoco tienen esas herramientas. Por ejemplo, no sé, confunden, no sé, el consentimiento, el acoso, esas típicas cosas que son sumamente importantes. Entonces, uno intenta enseñar algo, pero de repente el colega dice otra cosa que nada que ver y uno así como, "Oh". Yo creo que es como fundamental que estas herramientas vengan, puede ir dialogándose entre colegas, pero también debería venir como de la formación inicial, que creo que ustedes también lo plantearon en la presentación, pero de verdad que lo considero fundamental porque hay sujetos que están en más riesgo. Yo lo veo en las disidencias sexuales, que no sé, tenía estudiantes que eran transmasculinos y le seguían tratando como ella, por ejemplo. Y es solo desconocimiento, ignorancia. Yo sé que los colegas no lo hacen como a propósito, pero es porque no saben y solo queda ahí. Creo que eso es fundamental, como que se empiece a generar en la universidad y creo que ya esta instancia ayudan harto y ojalá ir más allá. Sería muy bacán que fuese más allá. Muchas gracias, Anita. Por lo que veo, hay más preguntas, parece, en el chat. Pasamos a la pregunta que tenemos nosotros. No sé si son comentarios respecto a la pregunta que hicimos o otras preguntas, sino para avanzar con la siguiente. ¿Hay preguntas? Hay otras, Ya, son, entonces, son otras preguntas distintas. ya, vamos a avanzar que entonces ustedes con la saben. que tenemos y después la respondemos todas juntas, ¿ya? Ya, estamos en el tiempo. Sí, justito. por eso mismo. Acá. Como estudiantes de pedagogía o ya profesores en ejercicio y profesoras en ejercicio, ¿cómo contribuyes desde tu rol político en la comunidad universitaria o en sus comunidades locales al desarrollo de una pedagogía feminista? ¿Cómo creen ustedes que desde su rol se apropian de él y contribuyen al desarrollo de una pedagogía feminista? Ahora sí, Isidora. Se había desmuteado, ahora sí. Yo tengo dos visualizaciones, ya como dentro del espacio y la conformación de lo que es la universidad y lo que sería ya el espacio educativo, práctica, espacios populares, etcétera, etcétera, donde uno ya desarrolla la pedagogía como hecha. En la universidad constantemente el estar haciendo esto del aprendizaje recíproco, porque muchas veces entre compañeros podemos sacar esto de, pucha, él no sabe sobre la temática porque o no le interesa o porque no ha investigado, y al hablar de estos temas dicen así como, oh, pero explícame esto, y explicarle las situaciones, lo que es el acoso, lo que es el consentimiento, sobre todo en el espacio educativo,
que nos estamos formando como futuros docentes, que igual está muy al debe, como que respecto a lo que es la educación sexual, lo que es el feminismo, los tipos de feminismo, es una forma de contribuir desde el rol feminista, como cuando uno dice, yo soy feminista, es una de las formas que, como el educar entre pares. Y también ya en el área educativa, en práctica, espacios populares, dentro de las posibilidades que se dan. Yo he estado en educaciones formales en este momento y me ha costado más. Y ahí como que mi único aporte que he podido hacer es explicarles sobre como el lenguaje inclusivo, el explicarles sobre los espectros de género cuando me lo han preguntado. Y ya en los espacios no tradicionales ha podido ser un poco más abierto respecto a lo que es el tema de género, el consentimiento, pero también es por el contexto en el que se envuelven estas niñas y adolescentes. Siempre como desde la explicación, la educación y el autoconocimiento, de ellos. Como, ¿sabes qué? Nadie a ti te puede tocar. Ese es tu cuerpo y nadie puede pasar por sobre ti. También nadie puede desvalidar lo que tú sientes, nadie puede hacerte sentir mal por ser mujer, tú eres capaz de todo, los hombres también lloran, siempre desde la afectividad, el cuidado y lo que son la abolición de los estereotipos de género, que están constantemente, sobre todo, vuelvo a decir, como espacios muy vulnerables. Gracias, Isidora. Voy a dejar de compartir para poder ver ahora sus preguntas, porque estamos súper en el tiempo. Sí, te las voy leyendo. Dale, sí, por Ya, y las leo y las juntamos y ahí pueden responder. Bien. Dice Cristina Martínez, junto con agradecer y felicitar esta presentación, les hago una consulta. Ustedes en su quehacer educativo están promoviendo un cambio cultural muy relevante. Pregunta, ¿cómo les ha ido en la práctica con estas acciones que nos comentan y proponen como estrategias de resistencia? ¿Cómo recepcionan estas acciones los equipos directivos, sus pares y apoderados? Voy a la segunda pregunta. Vamos juntándola. Mejor. ¿Cómo podríamos adaptar esto a docentes que ya están haciendo sus prácticas? Ya que como podemos asistir bueno, docentes que están haciendo prácticas, los docentes en formación, ¿no? Los que están en la FIT. Ya que como no podemos asistir a consejos de profesores, tampoco estamos tantas horas en la escuela, pero es súper importante que todos los espacios que habitemos no sean no sexistas. En el fondo, cómo los docentes que hacen práctica, que están haciendo la práctica pedagógica, ahora pueden implementar esta herramienta. Después dice, quisiera saber, esta es una pregunta ya más general, si la organización está abierta para poder integrarla. La pregunta la hace Pamela Montero. Soy profe y realicé mi investigación sobre niñas que se autoconsiguen feministas y quisiera poder participar y compartir esta experiencia. Y luego la encuesta. Entonces tenemos dos preguntas. Uno, ¿cómo adaptarlo, no? O sea, ¿cómo les ha ido en la práctica a ustedes con este modelo que proponen? Y segundo, cuando están estudiando y haciendo las prácticas pedagógicas, ¿cómo poner en práctica? Ya. Primero, respecto a las experiencias, hay de dulce y a gras. Efectivamente se generan tensiones, hay gente que se siente amenazada cuando se han presentado este tipo de actividades, como también hay espacios en los que se agradece y se valora. Todo esto tiene que ver respecto al sentido de comunidad que vayamos creando en nuestros espacios. Las redes de apoyo son fundamentales, o sea, si hoy día yo tengo una inquietud de poder avanzar en esta pedagogía feminista e implementarla, ¿cierto? Es muy importante poder contar con redes de apoyo al interior del establecimiento educacional. Ha habido de todo. Cari tiene una experiencia muy buena respecto a cómo abordó el 11 de septiembre, por ejemplo, en su comunidad educativa desde una perspectiva de género, que ella puede dar más detalles. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi anterior colegio, en la que el poder considerar la apertura de estos temas era considerada una amenaza, pero eso no frenaba el ímpetu con el que se trabajaba, por ejemplo, en la sala de clases, analizando textos que hablaran, por ejemplo, de la cuestión de género en pandemia. Si bien no se abría la comunidad, pero se podía abordar en la clase.
o se podía abordar en una entrevista con apoderados, considerando cuál era la carga que tenía esta apoderada para poder ejercer estos cuidados. Hay diferentes formas de implementarlo y por eso creemos que es tan importante la formación inicial docente con perspectiva de género, porque permite levantar alertas al momento de estar haciendo el ejercicio, porque no es una receta, nosotros no les vamos a dar una lista de check que hay que ir haciendo para poder tener después un sello violeta en el colegio y este colegio es feminista. No se trata de eso, es una reflexión permanente, ¿cierto? Es una reflexión permanente que se lleva a la acción colectiva. Amigas, ¿alguien quiere complementar? Yo quisiera pasar de inmediato al tema de prácticas, que me parece súper importante, y creo que las universidades tienen acá una herramienta súper potente al momento de determinar quiénes van a ser profesoras y profesores guía. El link más importante, el nexo más importante con el quehacer de un estudiante en práctica es su profesora guía. Por tanto, el incorporar dentro del perfil deseado de una profesora guía el que tenga una práctica con una perspectiva feminista, por cierto que va a ser la diferencia para un estudiante que quiera abordar este tipo de temáticas. En cambio, si pasa a ser una vinculación netamente desde el momento, desde que encontré este colegio que necesita estudiantes practicantes, y voy con el estudiante y le digo, mira, anda a esta dirección y acá te va a recibir la persona tal, pero no hay una vinculación desde el por qué la elegí, por qué ella va a ser tu profesora guía, por qué debes generar un vínculo de confianza que te permita a ti desarrollar una práctica desde una perspectiva feminista. Este terreno y colchón que debiese haber de confort para uno poder desarrollar una práctica desde este enfoque se pierde. Por tanto, yo creo que es trascendental que la práctica en los colegios tenga un acompañamiento absolutamente tomado con pinzas para potenciar y que no sea una experiencia tortuosa de desencanto y que al final termine por en un desmedro a la ya voluble matrícula que hay en pedagogía. Creo que eso es una herramienta concreta, factible de poder generar y que potenciaría un montón la experiencia en la práctica 1, 2, 3, 10 que exista en la malla curricular. Excelente. Volviendo a lo anterior, creo que en cómo se recepciona de parte de la comunidad esta iniciativa, yo creo que se vuelve a lo que se planteó en la contextualización, a lo de las voluntades individuales. Hoy día, el que una actividad una propuesta de actividad resulte exitosa, depende si al jefe UTP le parece bien o no, si es eso. Depende si tenemos un director que quiere ser complaciente con, no sé, con el DAEM o con el servicio local. Es así de cruel el sistema. Hay muchas voluntades y vemos también como muchas de nosotras también han sentido bastante frustración muchas veces con chuta chiquilla, esto no me resultó, chuta chiquilla, este apoderado vino a reclamar porque se me ocurrió montar una actividad para, no sé, pues para el día del detenido desaparecido, relevar el rol de las mujeres. Entonces, cuando hay, y esto se debe a que no hay una política nacional en torno a educación no sexista, la oportunidad que tuvimos se fue, quizás hasta cuándo, ¿ya? Entonces, al no haber una política de una educación no sexista, no haber una ESI implementada, queda a la voluntad. Nosotros hemos tenido experiencias, lo mismo, como bien decía la Nico, exitosa y fracaso. Nosotros en algún momento, por ejemplo, donde yo trabajo, llegamos a hacer una conmemoración a Catrillanca, o sea, en el fondo con una justificación pedagógica, porque teníamos en su momento un jefe de UTP que lo entendió todo, básicamente todo el sentido pedagógico que estaba detrás de esa actividad. Hubo en algún momento donde en el colegio pudimos establecer una vinculación, un proyecto educativo donde pudimos establecer vinculaciones de experiencia de violencia política sexual con Vende Sexy. Hicimos un trabajo territorial hermoso, pero ¿por qué lo pudimos hacer? Porque teníamos básicamente un jefe de UTP que era sensible, como decíamos en un principio, era sensible a el rol que tiene que tener la escuela en disminuir las desigualdades de género, ¿ya? Pero, no sé, pues, ese jefe se me fue, perdimos respaldo institucional, ¿ya? Y nos quedamos solos.
con los recursos, con el hacerlo como el condicionamiento. Pero profesora, hay que tener cuidado igual con lo que vaya a decir, no sé, por lo apoderado. Ese es un argumento muy clásico. Es que los apoderados pueden reclamar, que hay apoderados que medio complicado y me llegan comentarios a mí, entonces tenemos que respaldarnos por todas partes. Entonces, ese tipo de situaciones se da en yo creo que en todas las realidades escolares, voluntades individuales. Y eso también tiene que ver con el tipo de profesional que tenemos en los equipos directivos, que en muchas ocasiones deja bastante que desear. Y también respondiendo un poco a lo institucional, nosotras como que abrimos ciertas temporadas ingresos. Somos nosotros una organización feminista bastante fraterna. Y entonces somos compañeras, somos amigas, nos contenemos, nuestras reuniones son con Pico Sour, nuestras reuniones son en nuestras casas, nuestras reuniones son tomando oncecita, nuestras reuniones son celebrándonos que alguna tuvo un triunfo en su vida personal, en su vida laboral. Ese es el círculo que formamos. Por lo tanto, nosotros cuidamos por lo mismo, porque se formó también un espacio, como decía, no sé, pues Julieta Kirchhoff, como decían las grandes figuras, personal, político, y ese espacio intentamos cuidar muchísimo, porque ya no está solamente involucrado lo clásicamente conocido como político, sino que para nosotros el activismo feminista tiene que ver con el apapacharnos, con contenernos también y con querernos. Por lo tanto, sí, recibimos nuevas integrantes, pero cuando nosotras como equipo también estemos preparadas para abrir esa confianza. Espero haberlo interpretado bien, chiquilla. Súper bien, les damos muchas gracias. Queda una última pregunta, no sé si Jesús está ahí todavía para hacerla. Jesús, ¿estás por ahí? Jesús Marola. Ahora sí, sí. Sí, dale. Esta es la última pregunta y con esto cerramos porque estamos pasadísimas, pero no importa, está tan interesante la conversación que podríamos seguir, no, porque hasta las 8 de la noche. Jesús. Sí, es que ha estado muy, muy buena. A mí me encantó. Lamento no poder poner la cámara, pero estoy con mi hijo y no, me complica ahí. Le agradezco mucho por todo lo que nos dicen y sobre todo por el trabajo político que ustedes están haciendo. Yo creo que como es el camino que hay que seguir, si de verdad queremos generar transformaciones relevantes y significativas. Mi pregunta es bien simple y compleja, tiene que ver desde su experiencia propia. ¿Desde dónde vienen estos, como yo les digo, discursos de odio? Cuando comentaba, creo que, no sé si Nicolo o Claudia, estos comentarios sexistas, las burlas, las anécdotas que se generan en el aula, que son súper típicas. En la universidad ya pasa muy poco, pero en los colegios aún es algo súper fuerte. ¿Y de dónde vienen? Esa es como la pregunta. ¿Es la familia? ¿Las redes sociales? ¿Son ambas? ¿De dónde los chicos y las chicas están formulando esto? Porque tampoco lo crearon ellos y ellas, sino que es una tradición que se ha ido traspasando de generación en generación y reproduciendo este tipo de discursos. Entonces, yo a veces digo, hay que atacar como este origen, entre comillas. Así que si nos pueden contar qué les dice la experiencia, se lo agradezco y aprovecho de saludar a Karina, que hace mucho tiempo no la veía. Le mando un abrazo. Hola Jesús, voy a responder yo. Después puede responder Karina si quiere. Mira, ¿desde dónde viene? Creo que un poco lo respondiste tú mismo, como que es una cuestión ya que se traspasa generacionalmente, ¿cierto? Es la cultura la que va reproduciendo estas lógicas. Hoy día poder encontrar un origen creo que es imposible. Estamos hoy día en un momento y creo que voy a decir afortunadamente en este contexto, el resultado del plebiscito nos da un diagnóstico de la sociedad en la que estamos. Hoy día estamos en una crisis cultural de la sociedad brutal.
estamos avanzando y no nos estamos dando cuenta, o quizás no nos queremos hacer parte respecto a pensamientos neofascistas. El neofascismo no se ejerce cuando un diputado dice que a las mujeres no nos desviolan cuando abortamos. El neofascismo se gesta cuando en una escuela se validan lógicas de competencia, de exclusión, cuando llega un apoderado a violentamente a exigir que se haga lo que él quiere respecto a la necesidad de su hijo y no en conjunto. Entonces, entender que hoy día estos discursos de odio se van generando desde otras perspectivas también y nacen desde concepciones, desde el individualismo, desde la exclusión del otro, ¿cierto? De la invalidación de un otro legítimamente otro. No podríamos decirte una sola raíz. Hoy me repetí. Pero ese es el análisis que podemos hacer hoy, como hay multifactores, pero hay que poner atención en aquellas cuestiones que primero nos incomodan, no que nos violentan, porque hoy día tener un diputado diciendo eso es directamente violento, aquello que nos incomoda. ¿Por qué me incomoda esto? ¿Qué es lo que está haciendo este apoderado, este alumno, este profesor? ¿Qué me genera una incomodidad? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo abordamos como una comunidad educativa? Siempre pensar que somos comunidad educativa, no somos islas en las escuelas. No son los profesores y las profesoras trabajando por los estudiantes, son profesoras, familias, equipos directivos y estudiantes trabajando por el aprendizaje, en este caso, podría decir. Muchas gracias, Nicole. Tenemos que ir cerrando. Antes de eso, profesora Cristina Martínez, antes que yo dé las gracias y todas las buenas palabras de buena crianza. Sí, perfecto. Comparto el hecho de que podríamos seguir largamente. Muchas felicitaciones y saludos ahí en el chat para todas las compañeras, colegas, ¿cierto?, que han participado hoy día y que nos han hecho esta presentación tan interesante. Y siguiendo en esta misma lógica, ¿cierto?, dejarlos a todos, todas invitadas, ¿cierto?, a nuestra próxima sesión, el día 27 de octubre, donde vamos a tener unos invitados que son muy queridos para nosotros y nosotras en el seminario, la Escuela Multigénero Loíza Díaz de la Comuna de Independencia, quienes nos van a presentar, ¿cierto?, los desafíos en la formación inicial docente para insertarse como docentes en una escuela multigénero. Así que los vamos a dejar a todos invitados con este tremendo tema para el 27 de octubre. Anita. Y que además está bien vinculado con lo que estamos conversando ahora, ¿no? De cuáles son los desafíos que tenemos quienes trabajamos formando a futuros y futuros profesores, ¿no?, para que tengan las habilidades, las herramientas, las competencias, las sensibilidades, para poder insertarse en espacios educativos que son diversos y poder identificar dentro de esas diversidades, ¿no? Y como uno dice, cuando uno ya se pone los lentes feministas, ya no puede ver el mundo de otra forma, ¿no? El mundo cambia completamente y estamos mucho más sensibles a detectar este tipo de violencia, de opresiones, de maltratos, etc. Quiero agradecer profundamente, de verdad, al Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca, una presentación de lujo hemos tenido hoy día, porque además han sido tremendamente generosas en compartir no solamente su experiencia, sino que además esas experiencias transformadas quizás en un modelo, ¿no?, que podríamos ir acomodando a distintos espacios, distintos territorios, ¿no?, para poder ir insertando esta pedagogía feminista y ir combatiendo el sexismo dentro de la educación superior, educación media, básica, etcétera, inclusive desde la educación preescolar. Así que felicitarlas, muchas gracias. Esperamos que no sea la última oportunidad en que las veamos, ¿no? Y seguir contando con ustedes porque queremos que este seminario siga. Sentimos que este seminario es muy importante para la UNCE, es muy importante para la formación inicial docente, para todas las carreras, ¿no? Así que ojalá puedan seguir contando con ustedes. Eso tengo que cerrar. No sé si Karina tiene el micrófono abierto, ¿quiere decir algo? Sí, Karina. Sí, obviamente en nombre del Círculo, agradecer la invitación, pero antes de cerrar,
me quedé con algo que no sé, alguien como que pidió quizás textos o que bibliografía. Y Nico, no sé acaso está en la diapositiva Sí, se me fue totalmente, les voy a mandar, perdónenme, porque teníamos esa sugerencia también, porque sabíamos que podía surgir, perdón. Nosotros tenemos una colaboración con Catáloga Colectiva, que también las amamos, y hicimos como un resumen bibliográfico de material justamente que podía o creíamos que puede contribuir a la difusión, ¿cierto? O revisión bibliográfica de una pedagogía feminista. Así que pueden tomar sus celulares en este momento, ahora ya, y linkear. Somos muy tecnológicos. Perdón, que se me había olvidado. Me siento muy orgullosa de esto. Gracias a por ahí, no sé quién fue la de las chiquillas que hizo la gestión de este QR. Nada, pues también egresada de la UNCE. Agradecer en el nombre del círculo esta posibilidad de compartir experiencia con estudiantes de pedagogía. Gracias a la profesora Marcela Fernández. También tuvimos la posibilidad en algún momento de estar en alguna de las aulas compartiendo con estudiantes de historia, ya en vivo y en directo, antes de la pandemia. Y esa posibilidad nos gustó muchísimo. Pudimos comprender, ¿cierto?, algunas herramientas que necesitan los estudiantes y las estudiantes de pedagogía, algunas, ¿cierto?, dificultades, dudas. Siento que ahí pudimos contribuir y estamos ahora también contribuyendo mucho a mostrar un poco la realidad pedagógica, las dificultades, los desafíos y sobre todo las posibilidades de cambio. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la generosidad de compartir esas posibilidades, porque de repente uno se queda entrampada, ¿no?, en los obstáculos, en las brechas, y no ve las posibilidades, y ustedes que están en la práctica, que están ahí en la escuela, es fundamental que lo muestren. Así que bueno, muchas gracias, agradecemos a todas las personas que asistieron hoy. Esta charla fue tremendamente interesante. La grabación va a quedar en el YouTube de la universidad, también va a quedar en nuestra página web de Educación No Sexista, y el libro lo sorteamos vía Instagram durante la semana para quienes respondieron nuestra encuesta. Así que con esto nos despedimos, muchas gracias, Círculo de Profesoras Feministas Amanda La Barca, y esperamos seguir en contacto con ustedes. Que estén muy bien.